De Dios sea con todos. Pues iniciamos el estudio bíblico de esta tarde. Estamos ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. El pueblo de Israel es como el hijo pródigo, ¿verdad? Nada más que el hijo pródigo se fue una vez para el mundo y Israel y Judá constantemente se iban al mundo. El contexto de este capítulo 43 es que los judíos habían sido advertidos de su pecado, y su pecado era la idolatría. El capítulo 41, capítulo 42, hablamos mucho de eso, ¿no? La queja de Dios en contra de los ídolos. La idolatría, pues, es uno de los pecados que Dios aborrece, porque hay pecados en el mundo, ¿no?, que pues directamente afectan al ser humano, pero el pecado de la idolatría es contra Dios. Entonces, por eso Dios aborrece este pecado. Ellos habían sido advertidos, pero no hicieron caso. Por eso Dios los mandó al exilio. Durante 70 años estuvieron en Babilonia. Y dentro de este contexto todavía permanecen allí en Babilonia. Eso es tiempo pasado para nosotros, pero para Judá en aquel tiempo, pues era una realidad. Esos 70 años de exilio había hecho que el pueblo de Judá, los judíos, perdieran la esperanza de volver a su casa. Ellos se quejaban en contra de Dios y decían: ¿hasta cuándo? Por eso el profeta Jeremías, él busca en los escritos y dice: bueno, se están terminando los 70 años de exilio y por lo tanto ya se van a regresar a su casa. Entonces Dios les dice en el estudio pasado que estuvimos viendo, en los versículos anteriores, Dios les dice: no se preocupen, yo los he redimido. Y la palabra redimido significa haber sido comprados, haber pagado un precio por ellos. Y el precio que Dios había pagado no era dinero, simplemente unas ciudades poderosas que fueron conquistadas. Dios las puso en manos de los medos persas y por lo tanto Egipto, Cus, Seba, Babilonia iban a ser el pago, ¿verdad?, de la libertad del pueblo de Judá. Entonces Dios iba a pagar el rescate por ellos y les dice: no se preocupen, dejen de quejarse. Ya el tiempo que había dicho que iban a estar como esclavos ha pasado ya. Entonces podemos ver que Dios siempre ha pagado rescate por los que ama. Y Dios pagó rescate por Israel, Dios pagó rescate por la iglesia. O sea que nosotros no estamos exentos de haber sido comprados. Pero nosotros no fuimos comprados tampoco por oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino que fuimos comprados por precio de sangre, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y eso es maravilloso, hermanos, saber que nosotros no teníamos ninguna esperanza en el mundo. Es más, los judíos nos llamaban perros a nosotros porque decían que nosotros éramos gente aparte de Dios.
¿Verdad que se oye bien fuerte la palabra? Ustedes son perrillos. Se oye fuerte la palabra, que le digan a uno que es un perro, ¿no? Pero eso éramos, en el calificativo de los judíos, eso éramos. Pero Cristo pagó el precio y nos introdujo entonces en el plan que Dios había establecido para toda la humanidad. El rescate de Israel fue porque también vimos en el estudio pasado que delante de los ojos de Dios, el pueblo de Israel es precioso. Oiga, miren esa palabra, ¿no? De que le digan precioso a alguien, ¿no? Es algo porque lo aman. Entonces, Dios no solamente veía con buenos ojos a Israel, sino que también para Él, Él los amaba, por eso nunca los dejaba. Y Él les dice, nunca los dejaré. En estos capítulos últimos que hemos estado viendo, siempre dice que Él los ama y que nunca los va a dejar. Los enemigos de Israel siempre han dicho, vamos a destruir a Israel, vamos a hacer desaparecer a Israel. Y por eso, ¿no?, en el Medio Oriente se dan esas guerras. Y siempre Israel está siendo atacado por los enemigos, los vecinos que tiene ahí. Y la última guerra ha sido con Irán, ¿no? Y todavía, ¿verdad?, en la franja de Gaza siempre hay pleitos. Esa franja de Gaza había sido dejada para que la gente pudiera ir ahí y fuera de conflictos, pero los guerrilleros, ¿no? Los conocemos aquí en El Salvador a la gente de izquierda como guerrilleros, ¿no? Pero allá, Hamas es una guerrilla que está en contra de Israel y dice que se va a proponer a destruir a Israel y hacerlo desaparecer. Pero nunca va a pasar. Nunca va a pasar porque Dios ha prometido que Israel es perpetuo, para siempre es Israel. Y han muerto mucha gente de Israel en los países donde ellos han emigrado. Pero siempre queda Israel y se reproducen, ¿no?, como las estrellas del cielo. Entonces, aunque no todo el mundo está en contra de Israel, hay muchos países en el mundo. Allá en Europa, 25 países en contra de Israel. Estos 25 países han dicho que lo mejor fuera que Israel desapareciera como nación, para que se acaben los conflictos allá en el Medio Oriente. Mas, sin embargo, Dios ha prometido que esa tierra es para Israel y así será. Eso no se puede cambiar. Entonces, también veíamos en el estudio pasado que Dios promete traer a la tierra otra vez a Judá y a Israel. Otra vez, traerlos nuevamente. Cuando Ciro conquistó a Babilonia, donde estaban ellos exiliados, Ciro los dejó ir para su tierra. No todos se quisieron ir, porque algunos ya se habían acostumbrado a estar ahí y tener una vida que ya para ellos era una vida de costumbre, ¿no? Pero cuando Ciro los deja ir, no solamente los deja ir, sino que también les da dinero, les da madera, les da muchas cosas para que puedan reconstruir. Eso se cumplió ya. Cuando Dios dice, traeré otra vez a mi pueblo, a la tierra, pero el cumplimiento final todavía no ha estado, porque Israel está disperso en el mundo. Una parte de Judá está ahora allí en Israel, pero
10 tribus de Israel no están en todo el mundo, y de un día Dios los va a llevar otra vez ahí. Los va a llevar para ponerlos en disciplina. Y va a haber un tratado de paz con el anticristo y van a haber cambios allá en el Medio Oriente. Pero eso es para disciplinar a Israel, para castigarlos, no es. Va a parecer como una bendición porque vuelven a su tierra, pero van a ser disciplinados por las naciones allí a Israel. Entonces, solamente va a entrar 1/3 de Israel. 1/3 nada más de Israel va a entrar al reino milenial. Entonces, Isaías 61:9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. La palabra renuevo significa que es un remanente nada más de Israel. Los que deciden seguir al Mesías, deciden seguir a Cristo, ellos serán los que van a entrar en el reino. Un buen grupo de Israel va a seguir al anticristo, van a ser engañados. Van a ser engañados. Hay gente que dice, bueno, la iglesia va a estar en la tribulación. Eso no es cierto. La iglesia no va a estar en la tribulación. ¿Saben por qué? 3 razones. Una, porque van a ser llevados antes de la tribulación a encontrarse con Cristo en el aire. 2, porque tienen que realizarse las bodas del Cordero, 7 años. 3, porque tiene que haber un tribunal de Cristo para dar los galardones a la iglesia. 4, porque el Espíritu Santo está en los creyentes y no pueden ser sellados los creyentes por el anticristo, ¿no? Entonces, vemos que son algunas razones muy importantes. Ahora veamos el versículo 9 al 13 de capítulo 43, 9 al 13. Congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Entonces, en estos versículos, vemos otra vez Dios llamando a los idólatras para que den testimonio de que verdaderamente no hay otros dioses fuera del Dios verdadero. Los pueblos paganos donde Israel muchas veces estuvo conviviendo con ellos, tenían muchos dioses. Y ahora como que lo llamara a una corte, Dios le dice, vengan, congréguense, vamos a ver si pueden presentar alguna prueba de que hay otros dioses. Vamos a ver si es cierto que ustedes
pueden presentar y decir, hay otros dioses fuera de mí. Entonces, y Dios le dice a Israel, ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos, pero no los testigos de Jehová, ¿no? Que andan hoy predicando, no son esos. Israel es Israel. Entonces, vemos que Él los llama a dar testimonio, porque verdaderamente desde el principio, para eso fue creado Israel. Israel fue una creación de Dios. Ahora, y Él les dice, para que sean luz a las naciones, para que puedan dar testimonio de que hay un Dios verdadero. Para eso fueron creados. Y entonces, vamos a ver, presenten pruebas si verdaderamente hay otros dioses. Y en los capítulos anteriores vimos que lo mismo dijo Dios, ¿verdad? En cuanto a los ídolos, y no pudieron presentar pruebas nadie, porque los dioses falsos están muertos. Están muertos. Los dioses falsos no pueden dar testimonio de nada, ni del pasado, ni del futuro, ni del presente, porque están muertos. Ahora entonces, y eso es lo que está haciendo Dios en estos versículos, ¿no? Y ahora Él les dice, no hay entre vosotros Dios ajeno, solo yo soy el Dios verdadero. Y realmente, hermanos, no pueden dar prueba de nada de lo que hacen los dioses falsos. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? El Dios verdadero, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ningún Dios falso puede decir eso. Bueno, y lo que Dios dice aquí en estos versículos llama mucho la atención, ¿no? Lo llama a ser testigos, pero en el versículo 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír. O sea, Dios está diciendo, yo le dije al profeta que dijera, es decir, anuncié a través del profeta. Hice que ustedes oyeran, pero estaban sordos, ¿no? Ya vimos en el capítulo pasado que ellos estaban sordos. No oían a Dios. Y ahora dice que también Él salvó. Él salvó. Y ustedes son mis testigos. ¿A quién salvó Dios? A Israel. ¿De qué lo salvó Dios? Bueno, Dios lo salvó de muchas cosas, pero algunas cosas más importantes, la salvación para Israel es precisamente la palabra salvación en el Antiguo Testamento es la palabra liberación. Y la palabra liberación se usa más cuando alguien está como esclavo o como que estuviera exiliado, cautivo en otro lugar. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con ellos. Y en el Antiguo Testamento, Israel es llamado a ser testigo de todo lo que Dios hizo con ellos, a dar testimonio. Y fíjense bien que a Dios no se le escapa nada, porque ahora, ¿cómo sabemos las cosas nosotros? A través de la palabra. A través de la palabra. Si alguien dice, yo tengo profecía, es mentira. Es a través de la palabra. Ya Dios dijo lo que tenía que decir. Sabemos a través de la palabra, pero Dios en el Antiguo Testamento, cuando no tenían escrito, no dice, y estas cosas se las dirás a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas a dormir, cuando vayas en el camino, cuando vayas, donde quiera que vayas, vas a dar testimonio de estas cosas. ¿De qué? De lo que Dios había hecho con ellos. Entonces era una obligación de los judíos estar traspasando la información a los hijos a los hijos, y de esa manera ellos sabían lo que había pasado.
Entonces ellos eran metódicos en ese sentido. Cuando tenían ya la escritura, ellos escribían los versículos en las puertas, se los ponían en la frente, se los ponían en el cuerpo para que la gente viera y dieran testimonio. Entonces, Israel era el mejor que podía decir que Dios los había salvado y los había liberado. Y él dice, fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no hay quien salve. La salvación precisamente para ellos era salvación física. ¿Recuerdan que Dios los salvó del hambre? Dios los salvó del hambre. Cuando había una hambruna en la región Egipto, el faraón tuvo una visión, un sueño de que aparecían unas vacas flacas y unas gordas, ¿no se acuerdan? Y José había sido vendido por sus hermanos a unos mercaderes, había llegado a Egipto, había sido vendido a Potifar, la mujer de Potifar lo quiso violar y entonces, enojada porque no se dejó el hombre, lo mandó a la cárcel y allí en la cárcel estaba el copero y el panadero, tuvieron un sueño y él les profetizó que ese sueño era real y verdadero lo que iba a pasar. Cuando el faraón se dio cuenta que el sueño que él tenía de las vacas flacas, nadie lo podía interpretar, uno de ellos dijo, bueno, allí en la cárcel hay uno que sí sabe. Mandémoslo traer. Y era José. Y era José. Entonces, cuando llegó José, le dice, sí, Dios me ha revelado la verdad de ese sueño. Y esa verdad significa que van a haber 7 años de calamidad, 7 años de bonanza, de producción, va a haber cosecha, va a estar bien. Eso significa las vacas gordas, pero 7 años de calamidad, eso significa las vacas flacas. Y fue nombrado José como administrador, como autoridad número 2 de Egipto, ¿no? Dios usó todo ese evento del sufrimiento de un hombre para salvar a mucho pueblo. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, versículo 20. Cuando José estaba en Egipto, llegaron a los hermanos de José a querer comprar provisiones y José le dice, yo soy su hermano, y ellos pensaron que José se iba a vengar, que se iba a desquitar lo que habían hecho con él, que lo quisieron matar, lo metieron a un pozo, lo vendieron y estuvo en un tiempo de sufrimiento en la vida. Cualquiera de nosotros hubiera blasfemado, no hubiera aguantado, porque José pasó mucho tiempo sufriendo y no dijo nada. Pero lo primero que hacemos muchas veces nosotros es quejarnos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este problema? ¿Por qué? Pero, miren lo que dice este versículo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Para José, el sufrimiento no fue problema, dice, esto provino de Dios. Eso lo hizo Dios para salvar a mucho pueblo.
para darles de comer, para que ustedes pudieran venir aquí. Los hermanos de José pensaban que José iba a desquitarse ahí, no lo que le habían hecho. Dios también los salvó de la muerte. Dios también los salvó de la muerte. Cuando estaba en Egipto, el pueblo de Israel no los quería dejar ir Faraón hasta que la última plaga iba a ser la muerte de los primogénitos. Y Dios dice, vamos a celebrar la Pascua. Van a matar corderitos y van a pintar con la sangre los dinteles de la puerta. Y las puertas donde esté pintada el destructor no va a pasar ahí. Pero el que no pinte la puerta va a morir. Entonces ellos hicieron caso y pintaron con sangre los dinteles de la puerta, y todos los judíos no murieron, los primogénitos, solamente los egipcios. Entonces, Dios hizo todo esto para salvar al pueblo, salvar al pueblo. Entonces vemos lo maravilloso que ha sido Dios con ellos. Y son dos eventos que Israel los debe de tener en la memoria y que lo tienen como fiesta para ellos. Lo tienen como fiesta para ellos. 2 veces que Dios los ha salvado. Es importante para ellos lo que pasó. La Pascua significa la liberación de Israel. Entonces, Dios ha estado con ellos. Ha estado con ellos. Entonces, ¿qué mejor testimonio de lo que Dios había hecho con este pueblo? Dios también salvará en el futuro a Israel. Sí, porque muchos están predicando en contra de Israel, están diciendo, Israel ya fue olvidado por Dios. Israel no ha sido olvidado por Dios. Dios va a salvar a Israel. No todo Israel, pero una parte de Israel va a ser salvo. Entonces, hay algunos teólogos y algunos grupos religiosos que están predicando acerca del reemplazo. El reemplazo significa que la iglesia está ocupando la posición de Israel. Se le llama la teología del reemplazo. Y están diciendo la iglesia es el nuevo Israel, el Israel espiritual. No es cierto. No es cierto. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está profetizando Pablo al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos Israel será salvo. Y dice todo Israel, pero ya vamos a ver otro versículo. Será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. No todos los descendientes de Jacob serán salvos. Solo los que confíen en Cristo. Ahora la salvación no es por ser descendientes de Abraham, por ser descendientes judíos. Solo por ser israelitas no se van a salvar. Es decir, solo por pertenecer al pueblo de Israel no se van a salvar. Es decir, ellos tienen que creer, confiar, tener fe puesta en el Mesías. Entonces, veamos capítulo 9 de Romanos, versículo 27. También Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí está claro, no todos van a ser salvos.
un remanente nada más, un remanente. Entonces significa que solo los que crean en Jesucristo en tiempos de la tribulación se van a salvar. Y los que han creído en este tiempo, que pertenecen a la iglesia, se van a salvar. Porque hay judíos que han confiado en Cristo y pertenecen a la iglesia. Ahora entonces, pero en el futuro, en el tiempo de la tribulación, se va a salvar solamente un remanente. Entonces, veamos ahí las oportunidades para nosotros como iglesia, como gentiles, que no somos judíos. Vamos al capítulo 11 de Romanos, versículos 11 y 12. Pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces, hermanos, nosotros no estábamos echados, no teníamos todavía el privilegio de decir vamos a hacer la iglesia y vamos a ser salvos, ¿no? ¿Por qué es que somos salvos hoy? Por la incredulidad de Israel. Por eso, dice que la transgresión vino, por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. ¿Cuál es la transgresión de Israel? El Mesías vino a establecer su reino aquí en esta tierra. ¿Pero qué pasó? No vino como ellos pensaban, los judíos no pensaban que era muy diferente el Mesías, que venía en un caballo blanco, que era un general, que venía a derrocar a Roma y que iban a ser libertados ellos de los romanos. Y Jesús se presenta con humildad. Un hombre humilde que solamente en la historia de su vida tuvo un vestido o una ropa. No como los roperos de hoy día, ¿verdad? 100 vestidos en un ropero. Y dice, no tengo que ponerme. No tengo que ponerme. 100 zapatos en una zapatera ahí. Y dice, no tengo que ponerme. Ahora entonces, pero Jesús no tuvo más vestido que uno. No tenía casa donde vivir. Él dijo, no tengo pero ni una piedra para ponerla de cabecera, ¿no? No venía a proclamar que había que ser rico económicamente, que había que tener dinero como los pastores que predican hoy, ¿no? El que es pobre no es de Dios. El que no tiene dinero no es de Dios. Así dicen, ¿no? El que se enferma no es de Dios porque los enfermos no le pertenecen a Dios. No deberían de, los verdaderos creyentes no se enferman. ¿A dónde dice eso? Jesucristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso dijo Jesucristo, no dijo, pidan para el mes, para el año, para cada día, pidan, dijo, ¿verdad? Ahora, pero Él dice, pero yo estoy con ustedes. Ahora entonces, allí fue que Israel falló, no confió en el Mesías. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y allí entramos nosotros con la oportunidad de salvación. Los gentiles tuvieron la oportunidad. Entonces Jesucristo empezó a predicar un evangelio diferente. Venía predicando el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino estaba hablando de un Mesías que estaba vivo. Y a partir de ahí del rechazo de Israel empezó a predicar Jesucristo empezó a predicar del plan que Dios tenía entonces
y del sufrimiento que él iba a padecer. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, este es el primer versículo que encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, que empieza a hablar acerca de la muerte de él, del sufrimiento. En los versículos anteriores había hablado de la iglesia, que eso era una cosa que no se sabía en el Antiguo Testamento, era un misterio. Pero en los versículos anteriores había hablado de la iglesia. Ahora dice, hoy voy a padecer por los ancianos, por las autoridades. Voy a padecer y voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día. Y a eso es que le llamamos evangelio. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces, por la transgresión de Israel, vino la salvación a los gentiles. Mas a todos, Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es usted entonces, hermano? Hijo de Dios. Y le ha dado potestad el Señor para ser hijo de Dios. Nadie puede cambiar eso, en otras palabras. Dejar de ser hijo de Dios no se puede. Aunque uno sea rebelde delante de Dios, sigue siendo hijo de Dios. Ahora, y entró la salvación a los gentiles. Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya fueron tomados en cuenta el mundo, o sea, todas las personas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, también no todos los gentiles se van a salvar. Así como Israel, no todo Israel se va a salvar. Así no todos los gentiles van a ser salvos, porque algunos van a rechazar a Cristo, no van a creer en Él. Y la única condición que pone el Señor es creer en Él para salvarse. No hay otra cosa. No ir a la iglesia, no dar dinero, no bautizarse, no hacer obras buenas. No, solamente confiar en Él. Todo eso que acabo de mencionar lo hacemos nosotros, pero no para salvarnos, porque hacemos obras buenas, porque damos dinero o damos ofrenda, porque también nos bautizamos, pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Entonces, vamos a Isaías 43, versículo 13. Aunque antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Entonces, después de haber llamado a los incrédulos, a los idólatras, para que dieran testimonio si había otro Dios, Dios dice, yo soy eterno. Yo soy eterno. Fuera de mí no hay Dios, no hay quien pueda hacer lo que yo hago,
No hay quien pueda estorbar lo que yo hago. Bueno, y ahora peor, ¿verdad? Porque ya el Papa dijo que Satanás no es enemigo de Dios. Y Satanás vino a estorbar la obra de Dios, ¿verdad? A este mundo. Vino a estorbar la obra de Dios. A eso vino, porque si ustedes se fijan, Cristo desarrollando su plan y Satanás desarrollando su plan. El plan de la tribulación es del diablo, pero que Dios le ha permitido, por supuesto, ¿no? Dios le ha permitido hacerlo para disciplinar a Israel y a las naciones incrédulas. Entonces, vemos ahí que Dios es eterno. No, nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido ya. Versículo 14 y 15. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. Aunque a los caldeos en las naves de que se gloriaban, yo Jehová, Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Ahora en estos dos versículos Dios está diciendo, yo los he mandado a traer de regreso. Soy su Redentor, soy el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia. Estaban exiliados allá y él dice, los mandé a traer. Y los caldeos son los mismos babilonios, ¿no? Que dice que tenían grandes naves poderosas, pero que de nada sirvieron. Se gloriaban de eso, de los armamentos que ellos tenían, el poder que ellos tenían. Era una gran nación. Pero Dios dice, los mandé a traer. Y está mostrando Dios su poder. Entonces, aquí vemos que Isaías profetizó antes del exilio, que iban a ir 70 años, y ahora está diciendo, los voy a traer después de 70 años. Viene su liberación. Entonces, vemos aquí que esto fue cumplido en el tiempo de Ciro. Los medos persas conquistaron Babilonia y mandaron a Israel otra vez para su nación, es decir, para su tierra. Pero vemos claramente entonces que la liberación para ellos había llegado. Ahora veamos cómo Dios les recuerda cómo los ha librado de Egipto. Versículo 16, versículo 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Para poder entender estos versículos necesitamos conocer la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, con estos versículos, Dios les está recordando a ellos que Faraón los traía, ¿verdad? Los venía persiguiendo. Después de la liberación de la Pascua, cuando Dios acabó con los primogénitos, Faraón autorizó que se fueran. Vayan a celebrar la Pascua por allá, dijo, las fiestas por allá. Pero habían caminado un poco cuando Faraón dice, no es posible que los dejemos ir, vamos a traerlos. Y Israel llegó y hubo un obstáculo muy grande ahí. Y dijo, no se puede pasar el mar Rojo. ¿Y aquí para dónde? Moisés cae de rodillas y le dice a Dios, levántate. Levanta la vara. Y el mar se abrió. Maravilloso, hermano. Yo siempre que leo este pasaje, digo, como para haber estado ahí, ver ahí, pasar y ver para todos lados los tiburones
las ballenas, los peces y todo lo que hay ahí, ¿no? Se abrió el mar, una calle y pasaron por lo seco. ¿Quién puede ser eso? Bueno, ahora los científicos están haciendo algunas cosas muy buenas, ¿no? Bueno, extraordinarias diría yo. Allá por la China o por Japón, ¿no? Hay una carretera dentro del mar de vidrio y pueden pasar. Pero en el tiempo que se hizo esto, ¿quién podía hacer algo? Era un milagro. Dios les está mostrando, miren lo que hice por ustedes. Ustedes son mis testigos. Cuenten lo que yo hice. Como a nosotros el Señor nos dice, bueno, cuenten lo que yo he hecho por ustedes. Y usted puede decir, hermano, ¿y qué vamos a contar? El Evangelio. Yo me salvé porque confié en el sacrificio de Cristo en la cruz. De esa manera me salvé. Ahora entonces, Dios les está recordando el éxodo allá, cuando Faraón les perseguía. Veamos versículo 18. Versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Bueno, les está diciendo, cuenten, y ahora parecía que estaba contradiciéndose Dios aquí, ¿verdad? Pero Él les dice, miren, ya dejen eso, ¿verdad? A la historia. Pero ahora, veamos lo que dice el versículo 19 y al 21. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces Dios está diciendo, bueno, dejen de ya estar en esos milagros que hice en el pasado, ahora vienen cosas mejores, ¿verdad? Como decía un partido político, vienen los cambios mejores. Pero Dios dice, voy a hacer cosas mejores. En el desierto no hay ríos, hermano. Y en la tierra de Israel, cuando tenga toda la tierra de Israel, hay mucho desierto. Y allí van a haber ríos. Y la gente va a beber, y hasta los animales dice que van a agradecer. Hasta los animales van a agradecer. Dice que los pollos del avestruz, bueno, los chacales y los pollos del avestruz van a estar agradecidos con Dios porque van a tomar agua donde no hay, ¿verdad? Algunos intérpretes de estos versículos dicen, no, está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. Los gentiles no teníamos nada. Y debemos de ser agradecidos porque ahora tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos promesas allá en los cielos, tenemos promesas en el futuro, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Veamos versículo 22 al 24. Y dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades.
Entonces, en otras palabras, Dios dice, tienen corazón duro ustedes. Tanto que he hecho por ustedes y ni siquiera me adoraron correctamente. No me han hecho holocaustos, no me han llevado sacrificios, no me han llevado ofrendas, no me han dado nada. La adoración de ustedes es una adoración que no vale la pena. Me ponía a pensar yo, ¿y la adoración de la iglesia? Pues, ¿dónde está? Algunos que no abren ni la boca para cantar un himno. Entonces, Dios te está diciendo que ustedes tenían el deber de presentarme holocaustos, de llevar sacrificios, de adorarme verdaderamente, pero no lo hicieron. Entonces, lejos de eso, dice, lo que me han traído es carga nada más, pecados, transgresiones, y los he estado aguantando. Dios nunca se cansa, hermanos, porque si no dejara de ser Dios. Pero la versión aquí, la traducción aquí, sería como que lo fastidia más. Solo lo ha traído enojo, cólera por lo que hacen y no han hecho una verdadera adoración para Él. Entonces, cuando la adoración es una carga, entonces no sirve. Si venimos a la iglesia, ¿verdad? Debe de ser con alegría, con gozo, porque venimos a adorar, a oír la palabra de Dios. Venimos a cantar himnos en los domingos, ¿no? Venimos a alegrarnos con el Señor. Versículo 25 y 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y yo me acordaré de tus pecados y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Entonces, si quieres justificarte, entremos a juicio y presenta tus pruebas. Nadie puede justificarse delante de Dios. Todos somos pecadores. Todos, por la gracia de Dios, somos salvos y vivimos cada día. Él lo llama a justificarse, le dice, miren, presenten pruebas, justifíquense. Dice, de sus pecados no me acordaré. Hay algunos creyentes que no se perdonan a ellos mismos, ¿no? Y Dios ya los perdonó. En hebreo dice que así como es tan lejos el oriente del occidente, así tiraré los pecados de ustedes para no acordarme de ellos. Porque todos los pecados son perdonados. No importa el pecado que sea, Dios perdona todos los pecados. Y aquí está diciendo, no me acordaré. ¿Cuánto había hecho Israel en contra de él? Israel había pecado tremendamente, ¿no? Pero no me acordaré, dice, de sus pecados. Versículo 27 y 28. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Entonces, aquí saca a la luz el profeta el primer padre. ¿Quién es el primer padre, hermano? ¿Quién es el primer padre? ¿Cuántos padres ha tenido usted? El primer padre es Adán, ¿sí? Padre de toda la humanidad. ¿Y qué dice? Pecó. Dios le dijo, no vayan a pecar, no vayan a comer del fruto del bien y del mal. No coman ese fruto porque si no van a morir. Y la muerte significó muerte física, pero también separación de Dios. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Entonces, ¿y qué dice? Por tanto, yo profané los príncipes del santuario. Es decir, en otras palabras, los puse por anatema. ¿Y qué es anatema, hermano?
maldición, porque verdaderamente estaban siempre en contra de Dios, habían deshonrado a Dios, habían adorado a otros dioses. Y por lo tanto, hermanos, todos nosotros somos hijos de Dios, hemos pecado, pero ¿qué pasa? Dios nos ha perdonado, hemos sido perdonados. Y concluimos aquí este salmo. Vamos a orar. Señor Dios,